Muchas bendiciones, hermanos, para aquellos que nos ven, para aquellos que ahora toman su tiempo para ver y escuchar este mensaje. Quiero compartirles la palabra de Dios en este día. El título del mensaje del cual les voy a hablar se llama Tu corazón guarde mis mandamientos. Este es el título basado en Proverbios 3:1, que dice: Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Como subtítulo de este mensaje le puse 7 beneficios de la palabra de Dios. Quiero hablar de estos 7 beneficios que nos da la palabra de Dios, la Biblia. Por supuesto que estos beneficios funcionan por fe en la palabra. También cuando hay una permanencia, una perseverancia en la palabra de Dios. Y también funciona en la medida de revelación y fe que cada uno haya desarrollado. Bien, empecemos. El primer beneficio, primer punto del cual quiero hablarles, es del gozo. ¿Sí? Cuando hablamos del gozo, quiero empezar definiendo qué es el gozo. Una de las definiciones dice: emoción intensa y placentera causada por algo que gusta mucho. Un ejemplo es el gozo de la fe. No cabe la menor duda de que Dios produce en nosotros un gozo muy grande por todo aquello que ha hecho por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El gozo de la salvación, la esperanza de regreso de Él, de retorno de Él. Aunque parezca el gozo algo tan insignificante y tan pequeño, es algo que hace una gran diferencia en nuestra vida con respecto a las personas que no creen, al incrédulo. Bien, el gozo del Señor es una experiencia sobrenatural, una experiencia espiritual que proviene del Espíritu Santo. Sí, hay gente que se alegra, se goza en diferentes cosas, diferentes motivos, situaciones, cosas que le pasan en la vida o que tiene. Inclusive hay gente que se goza en cosas malas también. Pero nosotros podemos gozarnos también en el Señor. ¿Sí? Como ya le dije, hay varios motivos que a nosotros nos generan el gozo del Señor en nuestra vida, como por ejemplo que Él nos ha perdonado nuestros pecados, nos nos adoptó como hijos suyos por medio de Jesucristo, nos dio vida juntamente con Él. ¿Sí? Bien, sigamos. El segundo punto, beneficio, del cual quiero hablarles, es la paz. ¿Sí? Para esto quiero leerles Filipenses 4, versículo 7. Dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Sí, esto está en Filipenses 4, 7. Dios nos da una paz tan grande que sobrepasa todo entendimiento. ¿Sí? Esta es una paz que viene de la obra de Jesucristo, de la reconciliación, una paz que uno puede experimentar cuando uno se acerca a Dios, entrega su vida a Jesucristo. Cuando uno empieza a experimentar de Él, uno puede tener esta paz, esta tranquilidad que es sobrenatural, que no es una paz, que es una paz diferente a la paz humana, a la paz natural. Generalmente cuando la gente habla de paz o el sentido que le da de paz, habla en el sentido de, digamos, no molestarse mutuamente, a veces hasta no relacionarse entre las personas, ¿no? Por ejemplo, a veces uno puede decir, o hay gente que dice: a esta persona, qué bueno que no la tengo cerca, o qué molesta, ay, qué paz que me da que no está, o bueno, tipo de expresiones así o similares. Pero la paz que nosotros experimentamos viene como resultado de la comunión con Dios. Esta es una paz que viene de relacionarse con Dios, ¿sí? Que viene a través de creer en la palabra de Dios, de entregar su vida, de orar también. Bien, Jesús dijo en Juan 14, 27, dice: la paz os doy, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Sí? O sea, ya él mismo nos está diciendo que no es la paz que da el mundo y que él nos deja la paz. ¿Sí? Bien, como ya dije, esta paz es un producto de la reconciliación entre Dios y los hombres por medio de Jesucristo, y es una paz que calma nuestro interior, el corazón, nuestra alma,
también despoja, nos saca toda esa ansiedad que a veces tenemos por las cosas de la vida. Muchas cosas también a veces nos quieren robar esta paz. En ocasiones es un poco también responsabilidad, culpa nuestra que nos preocupamos, nos afanamos por cosas que a veces realmente no valen la pena. Preocuparse de más no lleva a nada. Como dijo el Señor, por más que uno se preocupe, no puede añadir un codo a su estatura y puede hacer muchas cosas también. Otra de las cosas que a veces nos roba la paz es a veces llenarnos de cosas que, por ejemplo, de información transmitida por los medios de comunicación. Esas cosas nos sacan mucho la paz, ¿no? Y los medios de comunicación son especialistas en sacar la paz a las personas. Note que hacen siempre más hincapié en las malas noticias, en las cosas malas que suceden alrededor en la sociedad, a nivel local, que en las cosas buenas. Digamos, para ponerlo en número, digamos, son un 95% de cosas malas y un 5% de cosas buenas, ¿sí? Mi sugerencia es apague la tele y lea la Biblia, ¿sí? Eso le va a dar paz. Ore también, juntamente estas actividades espirituales siempre le van a dar paz. Bien. También muchos pensamientos, como ya dije, vienen a nuestra mente. Muchas veces los pensamientos son producto de mentiras o cosas inventadas, irreales. A veces la mente elabora cosas que no son y uno termina teniendo pensamientos totalmente erróneos, errados, que los pensamientos a veces nos pueden llevar a acciones equivocadas. Para evitar esto hay que permanecer en la palabra, hay que leer la palabra, llene su mente de la palabra de Dios, incorpórela y ahí va a tener buenos pensamientos, va a tener los pensamientos de Dios. Bien, el tercer punto del cual quiero hablarles, de beneficio de la palabra, es que yo lo puse las dos cosas juntas, que es sabiduría e inteligencia. Leamos Proverbios 3 del 13 al 17, dice, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino, más preciosas que las piedras preciosas, y todo lo que puede desear no se puede comparar a ella, largura de días en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Bien, acá el escritor de Proverbios, que fue Salomón, compara la sabiduría que uno es dichoso, uno es feliz cuando encuentra la sabiduría y obtiene inteligencia y vale mucho más que la plata y el oro fino. ¿Sí? Poseer sabiduría, inteligencia, esto nos ayuda mucho en nuestra vida cotidiana, ¿sí? O sea, la sabiduría que proviene de Dios, la sabiduría espiritual, nos ayuda. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es importante para nosotros tener sabiduría, tener inteligencia aparte de Dios? Esto es importante para poder tomar buenas decisiones diarias, cotidianas, decisiones que agraden a Dios, que nos mantengan en comunión con Dios, decisiones con respecto a la vida. Para esto necesitamos tener comunión con Dios, conocer la palabra también, a veces buscar consejo y sabiduría de otras personas también en algunos temas, siempre es bueno para poder hacer las cosas correctas, para no que después vengan lamentaciones. Es triste y lamentable a veces cuando vemos personas que han tomado decisiones que las han llevado por malos caminos y caminos que han terminado muy mal, terminados alejados de Dios, con más problemas, muchas dificultades. Por supuesto que para Dios no hay casos perdidos, Dios puede sacar a personas de lo más bajo y levantarlas, restaurarlas, pero si usted puede evitar estas cosas siempre es mejor, ¿no? Eh, Tomar malas decisiones nos pueden generar muchos problemas, dificultades, ¿sí? Así que es importante ser sabio e inteligente en el Señor, pensar las cosas en Dios antes de hacerlas, orar. Esto nos va a evitar muchas veces malestares, malos entendidos, dolores de cabeza, situaciones que podríamos haber evitado fácilmente. Bien. El otro punto, que sería en este caso el cuarto punto del cual yo les quiero hablar, es andar con confianza. Para esto quiero leerles ahora Proverbios 3 del 23 al 26. Dice,
Entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere, porque Jehová será tu confianza, y él preservará tu pie de quedar preso. ¿Sí? Una muy linda palabra, con promesa. Tenemos que tener confianza en Dios y seguridad en cuanto a cómo andamos en Dios, ¿sí? Esta seguridad interna, ¿sí? De cuando andamos en la palabra de Dios, que estamos bien andando con Dios, que lo que uno hace está agradando a Dios. Esto a usted le va a generar, como dice esta palabra, dice, cuando te acuestes no tendrás temor alguno, o sea que usted va a dormir, va a tener un sueño, un descanso tranquilo, ¿sí? Andar bien con Dios nos da descanso, nos da paz, nos da tranquilidad, ¿sí? Como ya hablé anteriormente, ¿sí? Andar en sus caminos, en su palabra, siempre le va a dar paz, siempre va a poder estar durmiendo tranquilo. Bien, bien, esto vamos a poder descansar sabiendo que Dios está con nosotros todo el tiempo y esto nos genera una gran confianza en Dios, ¿sí? Cuando usted confía en su palabra, usted va creciendo en esta confianza usted le da más seguridad interna de que lo que está haciendo está siendo aprobado, está agradando a Dios. Sí, es una necesidad muy grande que tenemos de confiar en Dios, de confiar en su palabra, en lo que está escrito en la Biblia, y mucho más en estos tiempos que son difíciles y peligrosos, complicados. Bien, el quinto tema del cual yo quiero hablarles es allanará tus caminos, le puse como título. Primero quiero leerles un poco una definición que yo saqué en cuanto a lo que es allanar el camino. Significa quitar obstáculos de un camino, ¿sí? Por ejemplo, acá dice, había que allanar el camino limpiándolo de impurezas, ¿sí? En algunas versiones, en lugar de allanar, dice enderezar, o sea, hacer derecho. Proverbios 3:6 dice, reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Cuando uno se refiere a caminos, enderezar veredas, quiere decir que cuando nosotros reconocemos a Jesucristo y le obedecemos en las cosas cotidianas, las cosas prácticas de la vida, él va a enderezar todas nuestras sendas, o sea que va a allanar aquellas cosas que están torcidas, están mal, van a ser allanadas, van a ser rectificadas. ¿Sí? O sea, lo que nos dice es que lo reconozcamos a Él, que hagamos lo que Él dice para que hagamos de acuerdo a su palabra, hagamos lo que Él agrada, ¿sí? Y las cosas se van a arreglar, se van a solucionar, ¿sí? Esto significa hacer las cosas para Dios, trabajar como para el Señor, ¿no? Esforzarnos como para Dios, aunque no agradando al ojo humano, sino a Cristo que nos ve, ¿sí? Cuando usamos la palabra de Dios en nuestra vida, las cosas se acomodan, tenemos paz y Dios es glorificado. ¿Sí? Hay fruto en nuestra vida. ¿Sí? Dice además que, o sea, si hay obstáculos, trabas, Él las va a allanar, va a quitar esas trabas, esos obstáculos, bloqueos que hay en nuestra vida, se va a ocupar de removerlos de nuestro camino. ¿Sí? Para esto tenemos que aplicar la palabra de Dios en nuestra vida cotidiana, obedecerle en esas cosas pequeñas, ¿sí? Que Él ve agradándole. ¿Sí? Puede ser que también uno se equivoque, pero bueno, si uno se arrepiente, Dios es rápido para perdonarle, en la medida que usted se dé cuenta de cuando uno se dé cuenta o nos demos cuenta cuando estamos haciendo algo mal. ¿Sí? Bueno, esto también requiere de una confianza en Dios, también debemos confiar en Dios, ¿sí? Ejercer fe en estas cosas. Es Dios también que nos hace justicia ante las injusticias de los hombres y lo hace porque somos sus hijos, porque hemos aceptado al Señor como Salvador. Dice en el Salmo 103:6, dice, Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Ante las injusticias usted puede apelar a la corte celestial. Usted dispone de un juez justo que es Dios y a Jesucristo que es el mejor abogado. ¿Sí? Él nunca perdió un caso.
Así que si hay alguna cosa, vaya a Dios para que Él le haga justicia. En Lucas 18, 7 al 8 dice: ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Bien, pasamos al sexto beneficio, al sexto punto del cual yo quiero hablarles. Dice en Proverbios 3, 8, dice: porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Bien, la palabra de Dios produce sanidad por fuera y también la produce por dentro, ¿sí? La sanidad de nuestra alma, de nuestro interior, como de nuestro cuerpo físico. Hay que creer en la palabra de Dios para que funcione, aplicar los principios. Hay mucha base sólida y firme en la palabra de Dios para creer esto. Quería leerles Mateo 8, del 16 al 17, dice: y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Y en Isaías 53, capítulo 53, del 4 al 5, nos dice de la siguiente forma, dice: mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos sanados. ¿Sí? Crea en su palabra y reciba lo que Él ha provisto. Bien, el séptimo punto y último del cual yo quiero hablarles, en cuanto a los beneficios de la palabra de Dios, ¿sí? Hay muchos más beneficios, pero bueno, yo tomé estos 7 para hablarles. La prosperidad, ¿sí? Cuando hablo de prosperidad no hablo de lo material y perecedero, sino del crecimiento espiritual, ¿sí? Por supuesto, Dios quiere que usted prospere y salga adelante, le vaya bien. Dios no se opone a eso. Creo que el más interesado que le vaya bien es Dios. Por supuesto, ore usted también por su economía, sea un buen administrador de las cosas que Dios le da. En 1 Juan 3:2 dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma, ¿sí? O sea que Dios quiere que nuestra alma también prospere, que nosotros crezcamos en Él, ¿sí? Dice la Biblia también que tenemos que crecer en todo, en aquel que es la cabeza del cuerpo, que es Jesucristo, ¿sí? O sea, en todo dice. No dice solamente en lo material, sino en lo espiritual, ¿sí? Lo más importante es lo espiritual, es su interior, su alma, su espíritu, ¿sí? Eso es lo que tiene vida, eso es lo que va a permanecer para siempre cuando usted no esté. Tenemos que poner a Dios en primer lugar de nuestra vida, de nuestro corazón, ¿sí? Recuerde que el corazón, definición bíblica del corazón, es de donde salen todas las intenciones. Si no se habla, no está hablando la Biblia de corazón respecto al músculo que bombea sangre y oxígeno, sino en cuanto a dónde salen las intenciones de nuestro interior, ¿sí? Dele a Dios más importancia que a cualquier otra cosa, ¿sí? Procure, y esfuércese por lo espiritual, ¿sí? Aquello que es natural y transitorio va a perecer, pero lo más importante es su interior, su vida espiritual, ¿sí? Bien, el crecimiento y progreso espiritual, como ya dije, es lo más importante en la vida del cristiano, del que es de Cristo, le pertenece a Él. Tenemos que velar por nuestro crecimiento espiritual y preguntarnos, ¿no?, si estamos creciendo espiritualmente, estamos progresando espiritualmente, nos vemos mejor en el Señor que de lo que nos veíamos antes, ¿sí? Debemos construir nuestra casa como dice la palabra, sobre la roca, edificar sobre base firme de nuestra casa espiritual, ¿sí? Como Jesús compara la casa construida sobre la arena que sobre la roca. ¿Sí? Debemos construir bien, con bases bien sólidas en la palabra de Dios, para poder salir victorioso en todas las dificultades, las pruebas que vienen en nuestra vida y todos los ataques que vienen del diablo. ¿Sí? Les animo, hermano, a que pueda meditar en estas palabras, en estos 7 beneficios y en toda la palabra de Dios, ¿no? Yo les mencioné solamente 7, pero hay muchas más otras cosas que también tenemos que aprenderlas, tenemos que perseverar en ellas para poder crecer en Jesucristo, como repito, en todo aquel que es, crecer en todo en aquel que es la cabeza del cuerpo, que es Jesucristo, ¿sí? Estamos llamados a crecer en Él, a avanzar en Él, a andar como Jesucristo hombre. Así que les animo y los voy saludando, que tengan una semana muy bendecida,
que tenga una semana andando en el Señor, donde pueda disfrutar de estas cosas y crecer en estas cosas y dar mucho fruto para que Dios sea glorificado grandemente. El Señor le bendiga. Hasta luego.